Hola, soy Celina, directora de Escuela Normal. Hay una cercanía en mi interés por la ficción o en mi manera de hacer ficción con lo documental, que tiene que ver por ahí con una voluntad de encontrar cierta verdad en las situaciones que se filman y también de que salir como de alguna manera al encuentro de las personas y de las situaciones, ¿no? Lo que encontré como realmente diferente era esta necesidad de entregarse a la jornada de trabajo y al imprevisto absoluto, digamos. O sea, había una necesidad de estar adaptándose todo el tiempo uno a la realidad, mucho más extrema que en la ficción, digamos. Si bien para mí, yo trato de también cuando hago ficción estar atento a lo que sucede en el momento, porque muchas veces hay cosas que están buenísimas y que me parece que es importante darle ese lugar, pero bueno, obviamente en una estructura de ficción eso está enmarcado y acotado por el personaje, por la situación, por el guión, Acá la libertad era total. La modalidad del casting es muy parecido a la manera en que yo tengo de hacer casting cuando trabajo con niños y adolescentes que no son actores, que básicamente es generar un espacio de diálogo entre los chicos y yo, que muchas veces tiene que ver con un poco conocerlos a ellos, pero también conocer qué mirada tienen sobre la película que se va a hacer. La convocatoria estuvo abierta para chicos de los 2 últimos años, un poco pensando en chicos que pudieran ya tener una visión de una manera más crítica o con más opinión sobre la escuela y también sobre el futuro, ¿no? Y también, bueno, apareció toda esta, viste que la película tiene como un eje narrativo bastante grande que es en la preparación de las elecciones del centro de estudiantes. Esto fue algo que nosotros no sabíamos que iba a suceder, que nos enteramos ya filmando. Entonces, algunos de esos chicos eran nuestros chicos, digamos, y otros no, pero de alguna manera empezaron a ser parte, ¿no? A mí me gusta mucho la obra en general de Weissman, el documentalista americano, y él trabaja mucho sobre instituciones en general, ¿no? Las películas tienen como un foco muy fuerte respecto a esto del análisis del funcionamiento institucional, ¿no? En este análisis aparece una cosa más fría, digamos, donde por ejemplo no es posible encontrar personajes porque está tan basado en la observación de la estructura de funcionamiento que no empatiza nunca con ningún personaje. Entonces yo tenía claro que no quería ese nivel de distancia, ¿no? Y otra película también que me gustó mucho, que de hace unos años, es Ser y Tener, la película del francés Nicolas Philibert, que es una película donde él trabaja durante todo un año en una escuela rural francesa, donde justamente es una escuela donde conviven chicos de diferentes edades. Y bueno, justamente es lo contrario, digamos. Hay personajes, hay cercanía, hay observación, pero buscando justamente la empatía. Entonces tenía como esos dos polos donde quería que la película de alguna manera pivotease. Lo que me pasa a mí y lo que me dice la gente que lo ve que le pasa, es que justamente te habilita, es como una especie de ventana abierta a el día a día de esa escuela, como si uno estuviera ahí de alguna manera, ¿no? Estoy filmando mi cuarta película, que se llama La Tercera Orilla. Tiene como personaje principal a Nicolás, un joven de 17 años, que tiene como una vida bastante particular porque es hijo de un médico muy reconocido en una ciudad pequeña y de su amante de toda la vida. Que por un lado no le deja decirle papá delante de otras personas, pero a la vez quiere que el hijo siga con su trabajo, que herede su campo, que herede su profesión, bueno. Y en esta ambigüedad de identidad navega el personaje, ¿no? A través de una beca que gané, que es una beca de la Fundación Rolex. Rolex tiene estas becas donde lo que hace es reunir a mentores y discípulos de diferentes disciplinas. Y bueno, Scorsese, que era el mentor elegido, me eligió a mí como su discípula luego de haberse entrevistado con otros posibles discípulos. Bueno, a raíz de esto yo estuve 1 año y medio más o menos teniendo relación con él. Fui al rodaje de La Isla Siniestra, estuve en la edición, en la postproducción de sonido, estuve en la grabación de la serie de HBO también. Y bueno, en estas idas y venidas también yo le iba mostrando cosas del guión, primero un tratamiento, después versiones del guión.
Bueno, y a raíz de ese proceso, cuando fuimos acercándonos a la etapa de producción, él me ofreció ser productor ejecutivo de la película. Así que bueno, obviamente bienvenido sea, y en eso estamos trabajando, digamos. Esta es la cámara REYHM790. Es una cámara con óptica removible. Trabaja con 3 sensores SD, Full HD 1920 por 1080. Hace la grabación en 2 tarjetas SDHC. Y como ustedes pueden ver, a pesar de ser una cámara de campo, puede también ser configurada en estudio. Acá nessa configuração em estúdio, a câmera está configurada com multicore. Temos todos os acessórios, como viewfinder. O viewfinder tem acessos a menu. Eu tenho todo o controle da câmera com o viewfinder. Temos a versão também com fibra óptica, quando é necessário largas distâncias para conexão. Em caso de estúdio, podes trabalhar com os diferentes frame rates, podes trabalhar com 24p, podes trabalhar 1080 e 1080p, podes trabalhar 720p. É uma câmera muito versátil e com um custo muito acessível. Temos o CCU, onde tienes las salidas HD CDI, tienes las salidas analógicas, tienes video de retorno, tienes comunicación. Es una solución bastante completa. Hola, soy Zulma Randazzo, soy la dueña de Zoofilms Animales de Película junto con Walter Donado desde hace 25 años y nos dedicamos a proveer animales para el cine y la televisión. El hurón, este no es el hurón que tenemos acá en Argentina, el silvestre, no lo cacé del campo, ni lo traje de la selva. Este es un hurón doméstico, una mezcla de especies de hurones de Estados Unidos. El criadero se llama Marshall y se utiliza como mascota. Es muy fácil trabajar con hurones porque son animales pero muy dóciles y muy interesados en la comida. Así que con tenerlos en filmación con la comida justa, enseguida ellos van a ir al premio. Entonces, hacerlos caminar de un lado a otro, trepar a una silla, a un sillón o simplemente quedarse con un actor es muy sencillo para ellos. El tema de estos animales es mucho con temperatura.
Con calor están muy activos, es posible que a veces se nos vayan de cuadro muy rápido porque están muy activos, y con frío están más vale letargados. Entonces, cuando hace mucho calor y necesitamos tener, por ejemplo, a la tarántula en cuadro, quieta o en un determinado lugar, o que camine despacio, se la enfría. Por el contrario, cuando hace mucho frío, si vamos a filmar afuera y es invierno y queremos que la araña camine por una pared o camine sobre un modelo o lo que sea, hay que ponerle temperatura. Esta especie, que es igual es una gramóstola rosácea, es una especie de araña muy mansa. Se usa mucho para filmación porque no son para nada agresivas. Como ven, yo les decía, hace muchísimo calor y no se mueven. En filmación, para que caminen, por lo general, para que nuestra cara no quede en cuadro, la soplamos con una pajita larga, entonces así no tenemos que meternos nosotros Pueden caminar por la pared también porque tiene unas uñitas que se agarran. Después, estos pelitos que tiene acá, por lo general cuando vamos a filmación tratamos de sacárselos con una esponjita, se les desprenden fácil, porque ellos tienen una forma de defensa, que es que con las patas de atrás se rascan el encefalotórax, largan esos pelitos y te causa una picazón terrible, muy desagradable, que si bien dura un rato es bastante molesto, y si alguien es alérgico es más molesto todavía. Toda obra audiovisual tiene un creador, el director. DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, Asociación General de Directores, Autores Cinematográficos y Audiovisuales. Hola, soy Sebastián Collier y soy el director de La Inocencia de la Araña. El guión en realidad empezó como trabajo práctico de una materia de la facultad, de la materia de guión, que teníamos que presentar un proyecto de largometraje, y retomé un viejo cuento que había escrito cuando era chico, tenía 13, 14 años. Se transformó en un guión, y ahí me pusieron en contacto con Daniel Werner, que es el productor, y le interesó el guión y me dijo, bueno, tratemos como de moverlo, de conseguir financiación. La película tiene como unos tintes autobiográficos, no refiriéndome a la trama concretamente, pero a esta cuestión de la obsesión. Yo soy muy obsesivo y fui muy obsesivo de chico, así como que me obsesionaba con un tema absolutamente intrascendente. Y eso se transformó como un clásico en mi familia, de cuando yo abandonaba ese tema pasaba otro, y después eran, no sé, los piratas. Entonces hay algo de autobiografía en ese nivel de obsesión que tienen estas dos nenas por el profesor, que es una obsesión muy, muy infantil. La película se filmó en Formosa donde soy yo. Un mes y medio de rodaje, 6 semanas aproximadamente, en locaciones que son de la ciudad, muchas locaciones de familiares míos, la casa de mi abuela. Estuvo como todo muy ligado a mi vida allá. Con el caso de las nenas, tuve que tomar la primera decisión importante, digamos, si era hacer un casting acá buscando niñas actrices y llevarlas a Formosa, o directamente tirarnos a hacer el casting en Formosa, donde sabíamos que no íbamos a encontrar niñas actrices, porque no hay niñas actrices en Formosa. Y fuimos por la segunda opción, porque no sé, me pareció como la más honesta, ¿no? Así que bueno, sí, fue complicado, yo qué sé, estuvimos un mes ensayando con esas dos nenas, que nunca habían actuado en nada, así que fue como una mini escuelita de teatro, mini ensayo para una película. Como son básicamente dos historias paralelas en la película, por un lado la historia de la obsesión de las nenas y por otro lado la historia de amor del profesor y la profesora. Tuvimos 2 periodos de ensayo separados. Tuve una primera etapa de ensayos con ellos dos, con el profesor y la profesora, o sea, Gabriela Pastor y Joaquín Navarro, acá en Buenos Aires. Entonces nos juntamos repetidas veces. La idea era tratar de llegar a rodaje con la mayor cantidad de incógnitas resueltas en cuanto a la actuación, como para no tener que estar tomando
decisiones de último momento ahí. Y un poco lo logramos, creo. Sí, ya tengo escrito el guión de la siguiente película, que es una continuación temática de esta. Resolví un poco que va a ser una especie de trilogía, que van a ser 3 películas que transcurren en colegios secundarios en Formosa, en ese mismo colegio secundario, y ya está el guión. En esta los protagonistas son un poco más grandes y es un poco más oscura esta película. Tengo el guión y hay que ver todo lo que sigue, ¿no? Que es eterno. Soy Franca González, directora del largometraje documental Pasaje al fin del mundo. Cuando descubrí este lugar realmente al borde del mapa, la idea era jugar una especie de diálogo con otro pueblito bien al norte del continente americano, bien al norte de Quebec. Si bien esa idea de coproducción inicial no salió, yo quedé como muy comprometida, enganchada con este pueblo en el corazón de Tierra del Fuego, al cual sistemáticamente empecé a ir todos los inviernos a partir del invierno del 2009. Así que bueno, cada invierno iban transformándose, digamos, los conflictos internos, digamos, del lugar, y también íbamos acercándonos a lo que es la posibilidad de concretar una película, ¿no? Digamos, escribir el proyecto para el instituto, poder trabajar ya con ellos desde la cámara, cosa de ir generando esta relación de familiaridad con todo un equipo de filmación mucho antes del rodaje principal. Si bien a partir del 2010 ya fue con cámaras, digamos, que supuestamente ya eran las que se iban a usar para el rodaje y eso, era material que igual era como muy cuidado a la hora de filmarlo por si se llegaba a necesitar en la historia después a contar. El rodaje del 2012, que fue el rodaje principal y en definitiva el único material que aborda la película, fueron 38 jornadas de filmación distribuidas a lo largo de todo el invierno del 2012. El tema de la estructura, sinceramente, es algo que difícilmente uno lo tenga como tan claro en principio para la escritura del proyecto. Es un proceso que sinceramente recién se complejiza y se concreta más en el montaje. Esta escena que justamente estamos viendo ahora, bueno, fue algo absolutamente inimaginable a la hora de escribir el proyecto, pero bueno, crea un dramatismo dentro de la película que tiene esa maravilla del documental, que es lo inesperado. Después, entre eso casi conceptual, que uno se nutre de lo que vivió en la investigación para escribir un guión documental, que puedas plasmarlo en parte en la filmación y que a su vez esos rasgos los puedas realmente a la hora del montaje ir a buscarlos y decir a través de esto quiero contar tal cual cosa, bueno, ya es toda como una combinación muy particular entre lo que vos te propusiste y lo que te brindó la realidad. El equipo lo integramos 3 personas, yo hacía la cámara, como te decía, Nadia Martínez en producción y Ezequiel Broski en sonido directo. Y trabajamos, bueno, yo trabajé con una cámara HD, una XD-Cam de Sony, y toda la luz de la película es luz natural.
es la luz natural que se filtra en los interiores. Hizo todo un trabajo así en relación a los claroscuros y esa luminosidad de la nieve que, digamos, que penetra por todas las ventanas y todas las rendijas. Y bueno, y el equipo de sonido es un equipo tradicional de documental. Creo que el montaje se vuelve a parecer un montón a la instancia de la creación de un proyecto, del pensarlo, de ver hacia dónde querés ir, qué querés contar. Necesita hacer espacios entre el momento de la creación y el momento de la reflexión, ¿no? Tener como momentos donde la película a la noche te habita, ¿viste? Y te aparecen los sueños y empezás a probar cosas. Fundamentalmente para mí es la primera vez que trabajo con Miguel Colombo y estoy realmente, casi te diría que fascinada, digamos. Para mí es fundamental que un documental cuente una historia, digamos, y no todos los montajistas de documentales tienen esa, te diría casi que, no sé, ese talento que tiene Miguel para poder ir buscando que esa narración se concrete más allá de lo que uno se imaginó.